Hermanos, les saludo en el amor del Señor. Vamos a dar comienzo a esta liturgia del día domingo 22, saludando a todos nuestros hermanos del circuito Reloncaví. Vamos a comenzar con la oración de invocación. Oremos. Señor, te damos gracias por la vida, la salud que nos has entregado en este día. Te damos gracias por tu presencia, porque sabemos que está en medio nuestro. Te pedimos que nos dé sabiduría y nos sea dirigiendo en todo lo que hagamos. Te pedimos que seas bendiciendo a cada uno de los hermanos en sus hogares y que seas también dándole sabiduría a quien traiga el mensaje de tu palabra. Quédate en medio nuestro ahora y siempre, en el amor de tu Jesús. Amén. Vamos a dar lectura al Salmo capítulo 34. Dice así: la protección divina. Bendice a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo, y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó, y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó, y le oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal, y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Clamad los justos, y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que le aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Amén. Damos gracias a Dios por su palabra. Vamos a entonar el himno número 17, Alma bendice al Señor.
vamos a tener el momento de la oración de perdón, porque sabemos que todos hemos fallado, mientras escuchamos la alabanza Ten piedad de mí. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mis pecados. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mis pecados. Vamos a pasar a nuestra segunda lectura bíblica, que se encuentra en Josué, capítulo 24, versículos 1 y 2, y después nos saltamos del 15 al 18. Leo en el nombre del Señor. Reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem, y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo: Así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo: Nunca tal acontezca, que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Palabra de Dios. Hermanos, vamos a continuar con el himno número 27, al Dios de Abraham loor.
vamos a tener nuestra tercera lectura bíblica, que se encuentra en Efesios capítulo 5, los versículos del 21 al 32. Dice así la palabra de Dios: someteos los unos a los otros. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres, como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Amén. Vamos a entonar el himno número 100, Dios de gracia, Dios de gloria. Con un nuevo florecer.
tu verdad y firmeza en tu verdad. Líbranos de resignarnos imparciales frente al mal. Sea nuestro anhelo santo reflejar tu eterno ideal. Danos luz y valentía para hacer tu voluntad, para hacer tu voluntad. Hermanos, vamos a continuar con la oración de gratitud e intercesión. Sabemos que tenemos mucho que agradecerle al Señor, que nos ha acompañado en nuestra vida diaria, como también tenemos muchas necesidades. Le vamos a dejar al pastor que nos va a dirigir en esta oración. Les saludo, hermanos y hermanas, en el nombre del Señor, y les invito a tener nuestra oración de gratitud e intercesión. Inclinemos nuestros rostros y agradezcamos al Señor y dejemos delante de Él cada una de nuestras preocupaciones y necesidades. Oremos. Eterno Dios y Padre nuestro, en la quietud de esta hora del día, nos acercamos delante de Ti para rendirte nuestra alabanza, nuestra adoración y expresarte nuestra más sincera gratitud de lo más hondo de nuestro corazón por la salvación del mundo, de manera muy especial por el amor que tienes hacia cada uno de nosotros que hemos creído en Ti, por ese amor inestimable que nos has mostrado por medio de tu Hijo Jesucristo, a quien consideramos nuestro Señor y Salvador, que gracias al sacrificio y a la entrega de su vida, de su muerte y de su resurrección, perdonas nuestros pecados, nos liberas de la culpa y nos deja realmente también capacitados para poder hacer frente a cada una de las situaciones del diario vivir. Recibe la gratitud de nuestro corazón, de cada uno de mis hermanos y hermanas que están unidos en esta liturgia, en esta hora. Queremos también dejar delante de Ti las preocupaciones de cada uno de los que forman parte de la Iglesia Metodista del circuito del Reloncaví, las necesidades de mis hermanos y hermanas de la Junta, de mis hermanas y hermanos de Chihuahua, de mis hermanas y hermanos de Río Sur, de mis hermanas y hermanos de la Segunda Iglesia y de mis hermanos y hermanas de la Primera Iglesia, como así también de nuestra Iglesia Nacional desde Arica hasta Porvenir, por cada uno de los siervos que han aceptado la invitación a formar parte del ministerio pastoral, del laicado, de los predicadores y de los que desarrollan diversos ministerios en la vida de la Iglesia. Sé tú con cada uno de ellos, fortaleciéndolo para poder llevar adelante esta tarea en estos tiempos de pandemia. Queremos pedirte que tengas misericordia de aquellos que están atravesando momentos muy difíciles, algunos por la pérdida de un ser querido. Ponemos en tus manos la vida del pastor Reginaldo Saavedra ante la partida de su esposa a las moradas eternas. Dales tú el consuelo, dale tú la fortaleza y esa paz que solo tú puedes dar para enfrentar este momento de la ausencia del ser amado. Queremos pedirte por todos los que están sufriendo de una u otra manera la crisis de esta pandemia, los que se han visto afectados por la enfermedad, los que se sienten debilitados por una y otra situación que han tenido que enfrentar y que les ha sido
compleja y difícil. Dejamos en tus manos a los adultos mayores, a los jóvenes, a los niños y de manera especial a aquellos que están más aproblemados con el contagio del coronavirus, que todavía afecta a muchas familias en nuestro país, en nuestras escuelas, en los lugares de trabajo. Pedimos, Señor, porque tu gracia sustente siempre nuestra fe y nuestra esperanza. Por eso acudimos a ti con fe y sobre todo esperando siempre esa fortaleza que nos permita mirar el futuro con esperanza. Dejamos en tus manos las necesidades de tu iglesia, de todos los que están en nuestros corazones, de cada uno de mis hermanos y hermanas que en esta hora está en oración ante ti. Lo hacemos no confiando en nuestros méritos, sino en el sacrificio que Cristo hizo por el bien de todos, en cuyo nombre lo pedimos. Amén y amén. Hermanos, mientras escuchamos la alabanza, gracias Señor, vamos a apartar cada uno de nuestros hogares la ofrenda para nuestras respectivas congregaciones. Hermanos, vamos a continuar con nuestra cuarta lectura bíblica que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 6, de los versículos 60 al 69. Queridos hermanos, los saludo en el nombre del Señor y voy a dar lectura en Juan capítulo 6 del 60 al 69. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues que si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Vamos a continuar con la alabanza, la palabra del Señor, para después escuchar el mensaje a través de nuestro pastor.
Gracia y paz a todos ustedes, mis queridos hermanos y hermanas en Cristo. En este domingo la palabra del Señor nos invita a manifestar públicamente las declaraciones de intenciones personales, familiares y comunitarias, partiendo con el Salmo 34, siguiendo con la declaración de Josué y con el texto de Efesios y terminando con el Evangelio de Mateo. Cada uno decide sus prioridades. El Salmo empieza con una decisión de adorar a Dios. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. He aquí una decisión bien definida y permanente en el tiempo, que contiene como centro a Dios, quien merece todo honor y toda gloria, porque criatura suya somos, y Él obra en beneficio nuestro, trayéndonos la salvación y librándonos de todos nuestros temores. Todo esto debe llevarnos a motivar a otros para que se unan en esta determinación de adorar y exaltar el nombre de Dios. Así, esta determinación personal se hace comunitaria, involucra a toda la comunidad. Como dice el Salmo, engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a su nombre. La segunda lectura nos habla del famoso pacto de Siquem, en el que el sucesor de Moisés, Josué, al frente del pueblo liberado de la esclavitud de Egipto y ya en la tierra prometida, convoca a todas las tribus para hacer un pacto, una alianza con Dios, el único Dios verdadero. ¿Por qué? Cuando los israelitas llegaron a Canaán, se encuentran con que sus habitantes tienen sus dioses, sus santuarios, lo cual podía influir bastante en los que llegaron a tomar posesión de la tierra. Porque en una cultura religiosa, acendrada en la situación social y antropológica de ese pequeño territorio, no se cambia de la noche a la mañana. Este pacto en la Biblia es un pacto religioso que quiere dar coherencia y unidad a las tribus. Un pacto en el que se comprometieran a servir a Dios y a abandonar a los dioses cananeos. Ese es el desafío permanente y constante, nunca conseguido, y por el cual los profetas y los encargados de la ortodoxia religiosa de Israel y de Judá combaten frecuentemente. Es una propuesta de futuro en la que solo Dios puede salvar a su pueblo en todas las situaciones. Por tanto, es tremendamente decisivo tener confianza en Dios. Josué convocó en el santuario de Siquem a todos los que habían llegado por diversos medios hasta la tierra prometida, para que tomen una decisión importante. ¿Están dispuestos a participar de su misma fe, la que han ido descubriendo y purificando por el desierto? ¿Quieren dejarse proteger por el Dios del Sinaí? ¿Dar un sentido a sus vidas desde Él, desde sus leyes y desde sus valores? Valientemente Josué los desafía, pero respetando profundamente la libertad de sus hermanos. Escoged a quién servir, a los dioses falsos o al Dios que nos ha salvado de la esclavitud, el Dios de la libertad. Y Él es el primero en pronunciarse. Yo y mi casa serviremos al Señor. La tercera lectura de la carta a los Efesios, el simbolismo de la cabeza y el cuerpo,
aplicados a las relaciones hombre y mujer en el matrimonio, ha dado mucho que hablar en estos tiempos de reivindicaciones de los derechos de la mujer. Pero este texto no está escrito en esos términos polémicos, reivindicativos, sino que se trata de hacer una lectura de la familia aplicando los principios de la eclesiología. La Iglesia no es nada sin su Señor, que ha dado su vida por ella. Eso no es lo mismo en el matrimonio, donde hombre y mujer están en el mismo plano de igualdad, pero donde cada uno desempeña su papel y su misión. La sumisión es de uno a otro si se entiende positivamente, ya que en el matrimonio no hay sumisión, sino entrega mutua. Es un romance de amor, de entrega, de generosidad, de dar la vida el uno por el otro, como Cristo y la Iglesia. Este romance de amor tiene todo su sentido si el amor de los esposos toma como prototipo el de Cristo a su Iglesia. Lo que le da sentido al matrimonio cristiano es el amor de entrega absoluta, a ejemplo de cómo Cristo se ha entregado por la Iglesia. La cuarta lectura, la del Evangelio de Juan 6, al final del capítulo 6, es la conclusión del discurso del pan de vida, del cual hemos venido hablando y meditando en estos últimos domingos. Es el último de los 7 discursos de Jesús en los que ha ido explicando el sentido de la Santa Cena o la Eucaristía, en la que no han faltado frases exigentes y de denuncia. Vosotros estáis conmigo porque habéis llenado el estómago, no porque os interese mi mensaje. Si no coméis mi carne y no bebéis mi sangre, no tendréis la vida eterna, dice Jesús. Palabras que crean una profunda crisis en el ambiente y obligan a los presentes a tomar una decisión, revisar la hoja de ruta de las relaciones con Dios y con los demás, aceptar o rechazar a Cristo. ¿También vosotros queréis iros? Es la pregunta de Jesús, que tiene como respuesta la de Pedro. ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente y el de los israelitas, que decía: lejos esté de nosotros abandonar al Señor. Y el recuerdo de la alianza: yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Las preguntas de Josué y de Jesús sirven para desenmascarar las ambigüedades en la relación con Dios y el prójimo. El miedo a lo desconocido, al futuro, a la libertad y a la responsabilidad obligan al cristiano de siempre a sumarse al seguimiento del Señor Jesús. En cada historia está la presencia amorosa de Dios, relación familiar de la que nos habla la lectura de Efesios, y que para encontrarla basta con hacer un alto en el camino, repasar el paso histórico de Dios en la vida y a sentir dicha presencia, aceptando el modo de hablar de Cristo y responderle como lo hizo Pedro. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Eso es lo que hace Jesús en la entrega de su carne y su sangre. Las palabras de Pedro, que son una confesión de fe,
en toda regla descubren la verdadera respuesta cristiana. ¿A dónde iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Aquí tenemos, por lo tanto, la clave de lo que significa tener fe, de haber hecho una opción de vida por la que nos iremos configurando, identificando, haciendo nuestro estilo de vida de Jesús. Sus palabras, sus modos de situarse ante el poder, el dinero, la política, la injusticia, la pobreza. Y podríamos seguir con una larga lista de la manera y de la forma en que Él se relaciona en estas situaciones. Por tanto, no se puede creer sin poner en práctica, sin hacer, sin irse transformando o convirtiendo a la manera de Cristo. Ciertamente, la cosa es bien difícil y exigente. Jesús mismo lo dice: sin mí nada podéis hacer. Por eso lo necesitamos como el pan de vida para tener vida en nosotros. Por eso hacemos memoria que hemos querido sellar esa alianza de vida con Él. Y lo recordamos precisamente en la celebración de la Eucaristía, de la Santa Cena. Hacemos memoria de su entrega, de su muerte y resurrección, de esta comunión que logramos con Él. Hoy en día hay muchos modos de hablar. Son aceptables, dando como fruto pérdida de credibilidad en la palabra y de falta de coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. La confianza, consecuencia lógica de la coherencia entre dicho y hecho, mide el índice de adhesión a una causa, fortalece la fe en ella y aumenta el creer. Los signos que hacía Jesús, y no olvidemos que sigue haciéndolos hoy, no bastó para que lo siguieran. En el mundo de hoy, el ruido externo e interno es de manera más intensa. Muchas veces ahogan las palabras y consecuentemente la confianza y la credibilidad en ella. Hay muchos que dicen ser cristianos, pero no oyen ni escuchan la palabra de Dios y no se plantean ni siquiera de aceptarla o rechazarla. La escucha atenta del modo de hablar de Dios origina el escuchar atentamente el modo de hablar de Dios, origina en el oyente una confianza en la persona que habla. Tenemos los dos ejemplos de la lectura de hoy, Josué y Jesús. Y en aquello que dice, rompe la indiferencia. En algún momento de la vida hay un Siquem o Siquem, donde se tiene forzosamente que tomar conciencia, ya sea a nivel individual o colectivo o comunitario, de la liberación de toda la esclavitud por medio de los grandes signos de ternura y misericordia de Dios y dar una respuesta consecuente a la pregunta que nos plantea el texto del Evangelio en el día de hoy. ¿También vosotros queréis iros? Respondiendo, lejos
esté de nosotros el abandonar al Señor, pues solo tú tienes palabras de vida eterna. No es tanto en el plano intelectual donde existe la dificultad de respuesta a las cuestiones del Señor, sino en el plano ético, en la demanda ética de Cristo que obliga al cristiano a aceptar algo que puede complicarle la vida de manera existencial. El cristiano puede y debe ser fiel y leal con Dios. Puede vivir con dignidad a pesar de su debilidad. Puede vivir bien la vocación que Dios le ha dado. Puede ir alcanzando poco a poco la santidad a la que está llamado, la cual no puede alcanzar por sí solo. Solo la puede alcanzar con la ayuda de Dios. Decidido firmemente a no abandonar al Señor, el cristiano ha de evaluar periódicamente su hoja de ruta y corregir los desvíos que el mundanal ruido haya podido introducir en su vida. Revisar periódicamente la relación con Dios, la calidad de los lazos familiares, el comportamiento ético y moral, la solidaridad con los más necesitados, el no vivir de acuerdo a dioses extranjeros, sino a vivir el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio del Espíritu que da la vida, que abre horizontes en una perspectiva de eternidad. Y llega a la conclusión: solo tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo, consagrado por Dios, y por ello nuestra fe es una fe creativa, arraigada en la humildad y la docilidad que nos hace decir como los israelitas: nosotros también serviremos al Señor. La respuesta sincera del apóstol Pedro es señal inequívoca de un conocimiento profundo del apóstol hacia el Maestro. No son palabras en el aire, huecas, las de Jesús a pesar de la dificultad de entenderlas, sino palabras que se prenden en esa hoja de ruta para convertirla en normas de vida. La convivencia con Jesús abre el misterio de Dios a la humanidad para engendrar vida en el mundo, de la misma manera que el amor conyugal fundado en el amor de Cristo a su iglesia engendra vida en el mundo. Cristo es el único que puede darnos el verdadero propósito para nuestra vida, si lo aceptamos reconociendo que solo Él es el único que le da sentido a nuestra vida, con un sentido de eternidad. Josué, con fortaleza enorme, enfrentó al pueblo sin miedo y con total apertura, deseando encontrar en sus oyentes corazones decididos en su adhesión a Dios y mentes claras en la aprehensión de la única verdad, Dios. Un pueblo confundido y sin horizontes. A pesar de haber tenido a Moisés como guía, el pueblo se extraviaba con facilidad y a la muerte de Moisés, el gran líder, le correspondió a Josué la gran tarea de apacentar al pueblo del Señor, encontrándose con hombres y mujeres adoradores de los dioses de sus antepasados, sin decisión
ninguna, y por lo tanto titubeantes en su fe al Dios del Sinaí. Josué, en medio de esa realidad, con una convicción firme, le habla al pueblo y le dice, los interpela de manera directa y afirma a tomar una determinación. Independientemente de ello, él con una vehemencia y una profunda convicción afirma, yo y mi casa serviremos al Señor, confirmando así su total adhesión al Señor y su fe inquebrantable en aquel que hacía poco tiempo había alimentado al pueblo con el maná del cielo. Esta postura de Josué llevó al pueblo a la siguiente decisión: lejos esté de nosotros abandonar al Señor para servir a dioses extranjeros. El Señor es nuestro Dios. Él nos sacó de la esclavitud de Egipto. Él hizo signos y prodigios. También nosotros serviremos al Señor. Él es nuestro Dios. Con estas palabras, el pueblo se volvió a Dios, se postró ante Él en adoración, reconociendo así que Él era su vida, su libertad y su verdad. Como podemos observar, Josué le da al pueblo la libertad de seguir o no al Señor, y en último término es el pueblo el que decide hacerlo. Y en este sentido, algo semejante ocurre con nosotros en el día de hoy. Todos los creyentes, con absoluta libertad, decidimos seguir al Señor o alejarnos de Él, arriesgar nuestra vida por Él o caminar solos convirtiéndonos en dioses de nosotros mismos. En definitiva, en nuestras manos está el si nos consideramos hijos de Dios y vivir como tal, o por el contrario, elegir nuestra propia determinación y existencia como si esto fuera una ilusión. La experiencia de fe es fundamental, antes aquí descrita, y que se replicó en el Nuevo Testamento, en los seguidores de Jesús. En el relato del Evangelio de Juan, eran muchos los que decidieron abandonarlos. Muchos le habían seguido, pero como el mismo Evangelio lo relata, fueron por los panes y los peces. Por eso a este grupo que él eligió, el más íntimo, al que él llamó, les pregunta a los 12 de manera muy puntual: ¿también ustedes quieren irse? Esta pregunta fue la que sacudió el corazón del apóstol Pedro, y ya conocemos la respuesta que él dio. Nos parece que la pregunta de Jesús nace de la fe dubitativa de sus seguidores. Es su poca fe la que produce esta gran interrogante en Jesús. Es la indecisión en quienes decían ser sus amigos la que provoca en Jesús este cuestionamiento. Es la pobre comprensión de Jesús como el pan de vida y como el alimento que no perece, la que posibilitó en él la decepción de decir: ¿y ustedes también me van a abandonar? Si damos una mirada a nuestro interior,
probablemente lleguemos a la conclusión que en múltiples ocasiones hemos desilusionado al Señor. Y en efecto, no hemos ido de su lado. En vez de estar cerca de Él, nos hemos alejado, nos hemos apartado de su voluntad y producto de lo mencionado, con una decisión irrevocable y cargados de humildad y de fe profunda, hoy y siempre le hemos de pedir al Señor, ya que Él nunca se apartará de nuestro lado, que no permita que nosotros lo hagamos y que con generosidad y en nuestro espíritu podamos decir con convicción, al igual que como lo hizo Pedro: Señor, ¿a quién iremos cuando solo tú tienes palabras de vida eterna? Nosotros hemos creído y sabemos que eres el Santo de Dios. Una de las confesiones de fe antes mencionada es grandiosa, en la medida en que nos hace pensar que sin el Señor no somos nada, que sin Él marchamos a la deriva, que sin su divina presencia naufragamos en el mar de la historia, sin puerto y sin rumbo fijo, sumergidos en las tinieblas de nuestro orgullo y de nuestra autosuficiencia. Las palabras de Josué, desafiantes para un pueblo, y las de Jesús, desafiantes para nosotros, nos permitan en este tiempo darnos cuenta de la gran bondad, de la gran misericordia del Señor para con nosotros, que nos permite darnos cuenta en el punto en el que nos encontramos, y que en medio de toda esta condición en que nos hemos visto envueltos y enfrentados, salgamos victoriosos, renovados en esa fe que nos mantiene unidos al único Señor que ha vencido todos los poderes que esclavizan y que someten al ser humano en una condición de alienación más que de libertad. Que las palabras del Evangelio del día de hoy puedan hacerse propias, podamos hacerlas nuestras, podamos afirmar y reconocer con convicción que a quién iremos cuando sabemos que en realidad el único que garantiza el futuro para nuestras vidas es precisamente aquel que se ofrendó a sí mismo por nuestra salvación, por liberarnos del poder del pecado y liberarnos del poder de la muerte. Que el Dios de la vida, que abre horizontes de vida, que nos sitúa en una manera y en una forma de ser y de vivir distinta a cómo piensa el común denominador de la gente, y que nos hace a sí mismo a ser desafiantes de una vida de entrega, de desprendimiento y de apertura hacia los demás, nos lleve en el día de hoy a renovar nuestro compromiso con Él, de fidelidad, de certeza, de convicción, de fe y de esperanza. A Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sea todo honor y toda honra y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Damos gracias a Dios por su hermoso mensaje que nos trajo a través de nuestro pastor. Hermanos, para ir finalizando, vamos a entonar el himno número 107, o cantádmelas otra vez. Y después vamos a escuchar la bendición final a través de nuestro pastor.
Jesucristo a todos da bellas palabras de vida. Hoy escúchalas, pecador, bellas palabras de vida. Bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Si de luz y vida son sostén y guía, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Damos término a nuestra liturgia, esperando que la bondad del Señor nos siga acompañando en esta nueva semana. Oremos. Te reiteramos nuestra gratitud, oh Dios y Padre nuestro, por permitirnos haber celebrado esta liturgia en honor a ti y alimentar así nuestra espiritualidad y renovar nuestro compromiso contigo. Sosténnos con tu gracia y danos la certeza de vivir siempre confiando en ti en esta nueva semana. Y permítenos, Señor, de que sea la acción de tu Espíritu la que encamine nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones para que en el diario vivir podamos honrar tu santo nombre. Y que la bendición del Dios Padre Todopoderoso, el Hijo y el Espíritu Santo sea con todos ustedes y permanezca en ustedes para siempre. Amén y amén.